Es un proyecto de educación ambiental. Hago actividades en colegios, en centros educativos, en muchos sitios, pero principalmente en centros para personas con problemas de salud mental, esquizofrenia, depresión, ansiedad crónica, y para formarlos, para que ellos puedan ser a su vez educadores ambientales y trabajar en cualquier empresa. Estudié ciencias ambientales y decidí ser educadora ambiental y empecé a trabajar mucho con el colectivo de personas con enfermedades mentales. Y a raíz de hablar con ellos, estar en contacto, muchos me decían que no tenían trabajo, que era como, supongo que por el estigma que tienen asociado, ¿no?, de la enfermedad, mucha gente, muchas empresas no los contratan. Y como había muchos interesados en el tema ambiental, pues pensé, ¿por qué no unirlo? Y bueno, pueden hacer el trabajo igual que cualquiera. Yo creo que la educación ambiental básicamente nos enfocamos a los niños y adolescentes, y que son una parte importante de la sociedad, pero no van a poder tomar medidas para luchar contra un cambio climático o algo así hasta que no pasen unos cuantos años, hasta que no sean más mayores. La situación actual de crisis ambiental necesita actuaciones ya, no de aquí 15, 20 años. Entonces creo que tendría que llegar a toda la sociedad, y una parte importante es pues, o el colectivo de salud mental o otros diferentes, toda la sociedad, en el fondo. Sí, hace tiempo que estoy trabajando y la verdad es que se sienten como, con las que he coincidido, vaya, como más útiles, más, no sé, más empoderadas, más felices también, porque sienten como que sirven para algo. Al fin y al cabo los tenemos como, uy, tiene una enfermedad mental, y ellos se sienten mucho mejor.